Un misil nuclear se dirige a tu ciudad en este momento. Te quedan quizá 15 minutos. Entonces, ¿qué haces? ¿Corres? ¿Te escondes? ¿Llamas a alguien? ¿O harías lo que la mayoría de nosotros haría? Revisarías tu teléfono, miras por la ventana y luego te convences de que probablemente no es nada. Esa duda es exactamente lo que los mata. Tu cerebro está programado para ignorar amenazas imposibles, incluso cuando la cuenta regresiva ya comenzó. Se llama la regla del 7-10, así que abróchate el cinturón, toma una libreta y pon atención. Así es como sobrevives a una explosión nuclear, hora por hora, en los suburbios. Capítulo 1. 8:07 AM. Un mensaje de texto. David no es una persona madrugadora, lo cual es desafortunado porque a las 8:07 AM de un martes, el mundo posiblemente está a 15 minutos de terminar. De repente, su teléfono vibra. Una alarma penetrante llena la habitación. David toma su teléfono. La pantalla dice: alerta presidencial, amenaza de misil balístico en camino. Busque refugio de inmediato. Esto no es un simulacro. David lo lee una vez y luego otra vez. Tiene que ser algún tipo de estafa o broma. El mensaje en su teléfono ya no es ninguna novedad. El sistema de alerta de emergencia inalámbrica de FEMA, o WEIA, el mismo que te envía mensajes sobre inundaciones repentinas y alertas Amber, pasa por alto el tráfico celular estándar para entregar advertencias. Es completamente inmune a la congestión máxima de la red. Y esos son 12 minutos en los que las torres celulares en 3 estados están cubriendo simultáneamente el área con la misma transmisión de emergencia. El resultado: millones de teléfonos suenan con alarmas exactamente al mismo tiempo. Y los misiles entrantes no esperan a que la red se despeje. Para cuando el teléfono de David vibró, la ojiva ya estaba a mitad de camino hacia su objetivo, viajando aproximadamente a 15 veces la velocidad del sonido. David tiene, en el mejor de los casos, 15 minutos. Actualmente está en el minuto 2. Al lado, su vecino, Gary, ya va un paso adelante. O al menos eso cree Gary. Gary Kowalski, de 43 años, ha estado preparándose para este momento exacto durante casi una década. Tiene una mochila de emergencia para cada miembro de su familia, codificada por colores según la prioridad, naturalmente. Tiene una radio de manivela, 3 generadores de respaldo, comidas liofilizadas y una carpeta de protocolos de emergencia laminada. Gary ve la alerta y ya está en movimiento. Ha cargado su camioneta con suministros de emergencia, para 72 horas una linterna táctica y una radio CB. Pasó una década preparándose para el día en que todo se venga abajo. El problema es que Gary se preparó para sobrevivir después del colapso. No para sobrevivir durante las primeras 48 horas, sale de su entrada a las 8:08 AM y acelera. Mientras tanto, David sigue en su teléfono. Este es uno de los fenómenos psicológicos más documentados en la investigación sobre manejo de emergencias, y tiene un nombre: milling. Inmediatamente después de una alerta de desastre, la mayoría de las personas no actúa. En cambio, buscan información, buscan confirmación y probablemente llaman a alguien para obtener una prueba social de que la amenaza es real. En 2018, se envió una alerta real de misil balístico entrante a todos los teléfonos en Hawái. Investigadores de la Universidad de Georgia estudiaron cómo respondieron realmente las personas. Algunos respondieron con puro pánico, enviando mensajes de despedida a sus seres queridos, emociones inconsolables, disculpas como si estuvieran en su lecho de muerte. Pero la mayoría de las personas vaciló, tratando de determinar la veracidad del mensaje antes de actuar. El 45% de los encuestados en una encuesta sobre cómo respondieron al mensaje dijeron que no estaban seguros de su credibilidad. Otro 27% no lo creyó en absoluto. Algunos terminaron su desayuno, otros simplemente ignoraron el mensaje. Un hombre, según señaló el estudio, volvió a dormir. La alerta estuvo activa durante 38 minutos antes de que se corrigiera. En ese tiempo, con un mensaje realmente aterrador en cada teléfono del estado, la respuesta humana dominante fue básicamente: sí, claro. El tiempo que le tomó a la mayoría de las personas determinar si la alerta era creíble o no y tomar algún tipo de acción fue de aproximadamente 12 a 15 minutos. Eso también es. En un lanzamiento real, generalmente el margen entre la vida y la muerte. David ya ha gastado 3 de esos minutos. Mira su teléfono, luego a sus hijos. Sus ojos vuelven al cajón de cosas inútiles de la cocina. Enterrado debajo de menús de comida para llevar y un puñado de pilas muertas, hay una tarjeta plastificada con 6 puntos clave. La hizo hace 2 años después de clavarse en Reddit a las 2 de la mañana. La primera línea dice: no evacúes. Ve inmediatamente bajo tierra. El reloj sigue corriendo. Quedan 12 minutos. Capítulo 2. De 8:08 a 8:20 AM. Los 12 minutos más importantes de la vida de David. Cuando ocurre algo terrible, todos saben que solo tienes que correr. Salir de ahí. Agarras a tus hijos, agarras a tu esposa, agarras tu cartera y tus llaves, pones tanta distancia como puedas entre tú y esa cosa terrible, y te largas de ahí. Esta es la narrativa de cada simulacro de evacuación en el que David había participado.
Moverse es sobrevivir. Quedarse quieto es morir. La hoja plastificada es clara. No te demores. Y no te vayas. La esposa de David, Karen, aparece en la puerta de la cocina. Su rostro está pálido, tiene la expresión de alguien que aún no ha asimilado que el mundo ha cambiado materialmente en los últimos minutos. Ella pregunta si la alerta es un simulacro. David niega con la cabeza. No, no lo es. Están perdiendo minutos que no tienen. David agarra a los niños y corre hacia el sótano. La gravedad de la situación golpea a Karen y el pánico se refleja en su rostro. Gary Kowalski lleva 3 minutos en la carretera. Su radio CB chisporrotea con transmisiones. El pánico llena las ondas, mira por la ventana y ve a personas corriendo sin idea de qué hacer después. Pero Gary tiene un plan. Tiene la carpeta de emergencia en su asiento y está abierta en la sección del protocolo de evacuación. Se dirige a la zona rural de Indiana y a la propiedad de su cuñado, a unas 140 millas al oeste. El tanque de gasolina está lleno y tiene barras energéticas y raciones militares listas para comer. Pero lo que le falta a Gary es el factor de protección. Esa es una medida que usan los planificadores de emergencias para cuantificar cuánto reduce una estructura o un vehículo tu exposición a la radiación en comparación con estar al aire libre. Un factor de protección de 10 significa que recibes una décima parte de la dosis de radiación que recibirías afuera. Un factor de protección de 40 significa que recibes una 40ª parte. La camioneta de Gary tiene un factor de protección de 2, y eso siendo generoso. La literatura de gestión de emergencias no es ambigua en este punto. Un auto, cualquier auto en realidad, sin importar cuántos suministros de emergencia tenga en la parte trasera, sin importar cuánto cueste, es, desde el punto de vista de la radiación, esencialmente una gran ventana rodante. El marco de metal proporciona una protección insignificante. El vidrio no proporciona ninguna. Estás tan protegido de un evento de lluvia radiactiva como si estuvieras parado en tu jardín delantero. El sótano suburbano estándar es otra historia. Sí, incluso ese tipo sin terminar un poco húmedo, con el calentador de agua en la esquina, tiene un factor de protección de entre 10 y 40. A medida que te mueves hacia el centro del sótano, solo aumenta. El concreto, la tierra y la masa de la casa proporcionan una protección real contra la radiación gamma. Para decirlo de otra manera, es más probable que mueras por exposición a la radiación atrapado en el tráfico que refugiándote en una habitación interior subóptima. Gary repasa su plan en su cabeza. Ha pensado en todo, excepto en el tráfico. El tráfico frente a él está completamente detenido. Todas las demás personas en un radio de 15 millas tuvieron la misma idea que él. En algún lugar adelante, alguien está tocando el claxon sin parar. Gary revisa nerviosamente su reloj y sube el volumen de su radio CB. Después de tomar comida, agua y algunos suministros del garaje, David mete a su familia al sótano a las 8:19 am. 12 minutos después de la alerta, justo al final de la ventana de tiempo, donde los datos de Hawái decían que la mayoría de la gente finalmente dejaba de decidir y empezaba a actuar. Él cierra la puerta del sótano detrás de ellos. El cuarto está oscuro y húmedo. Enciende la linterna de su teléfono mientras los niños se suben a un viejo sofá. David se sienta junto a ellos. Mira el punto número 2 en la hoja plastificada, con la mano temblorosa. Mantente por debajo del nivel del suelo. No subas por ningún motivo. El peligro es invisible. Afuera, a través de una pequeña ventana del sótano cerca del techo, el cielo está completamente normal, azul con algunas nubes flotando sin rumbo. No pasa nada, o al menos nada visible. Capítulo 3. 8:20 am. El ataúd de cristal. El sótano de la casa Caruso no es el paraíso de un preparacionista. No hay refugio reforzado, que solía ser el estándar en las casas construidas durante los años 60. No hay trajes contra radiación colgados en la pared, ni un suministro de 6 meses de comida liofilizada guardada en el closet. Tienen su viejo sofá, un calentador de agua y decoraciones navideñas en cajas sin etiquetas. En la esquina está el estante de alimentos enlatados que Karen compró por pánico durante la pandemia y luego olvidó. Ahora son el suministro principal de comida de la familia durante un verdadero evento que pone fin a la civilización. David hace un inventario mental, 16 botellas de agua detrás de las cajas de Navidad. El calentador de agua contiene otros 45 galones si llega a ser necesario. Comida enlatada, aunque no tiene idea si alguna ya está caducada. 2 teléfonos, ambos casi completamente cargados para usarlos como linternas. Se suponía que debía dejar aquí abajo una linterna de verdad. Cada vez ha pensado que lo haría después. Si hay un después, no volverá a cometer ese error. Afuera, a través del pequeño rectángulo de la ventana del sótano, algo ha cambiado. Una alarma de auto suena en algún lugar de la cuadra, luego otra. Después, el sonido lejano de gritos. El hijo de 9 años de David mira por la ventana. La esposa del señor Kowalski está afuera, dice él. David se acerca a la ventana y mira. Linda Kowalski está de pie en su entrada con una bata, el teléfono pegado a la oreja. Ella gira en círculo lentamente buscando señal, o a alguien que le diga que esto no está pasando de verdad. Mira en ambas direcciones por la calle, gritando al teléfono. Luego, mira hacia el cielo.
Si esta alerta es real, algo ya viene en camino. David siente un escalofrío de reconocimiento. Está viendo a alguien perder el tiempo exactamente como él lo hizo. Ella te está dando vueltas sin decidirse y Gary se fue sin ella. David siente un impulso poderoso, inmediato, casi biológico, de subir las escaleras, abrir la puerta principal y llamarla con la mano. Y luego lee de nuevo el punto clave 2. El peligro es invisible, así que se queda donde está. Parece una falla moral, pero vale la pena ser preciso sobre lo que David está y no está haciendo en este momento. Él no está eligiendo dejar morir a sus vecinos. Él está eligiendo no abrir una puerta que, una vez abierta, convierte su sótano de un refugio sellado a uno sin sellar. Este es un escenario donde la amenaza es partículas suspendidas en el aire que no puedes ver, oler, saborear ni detectar sin equipo especializado. Él la observa desaparecer de nuevo por la puerta principal. David baja la mirada al punto 3. Dice, la onda expansiva llega de 1 a 3 minutos después del destello. Agáchate, cúbrete la cabeza, abre la boca y el destello ocurre antes de que pueda decir una palabra. Incluso a través de la pequeña ventana del sótano, incluso a 20 millas de distancia, filtrada por el vidrio, el concreto y casi 2 metros de tierra de Ohio, la luz se siente extraña. Llega sin hacer ruido, no es como un relámpago ni una subida de tensión. Esto viene de todas partes al mismo tiempo. La delgada franja de césped afuera de la ventana del sótano se vuelve blanca, y luego más blanca, y luego adquiere un color tan brillante que el cerebro humano no tiene nombre para él. Dura apenas 4 segundos y el sótano permanece en silencio. David se agacha y les dice a todos que cubran sus cabezas y se pongan detrás del sofá. Karen empieza a protestar, pero David insiste. Se mueven y David revisa su reloj y empieza a contar. 90 segundos. Eso es lo que dice el punto 3. 90 segundos desde el destello hasta la explosión a 20 millas. Si Columbus recibió el impacto, están dentro de ese radio. David llega a 71. En un momento, la casa está en silencio. Al siguiente, ya no lo está. El cambio de presión se siente menos como un sonido y más como una sacudida seca. Atraviesa los cimientos de la casa y sube por el piso de concreto hasta golpear las suelas de los zapatos de David, sus rodillas y su pecho. El calentador de agua hace un ruido metálico. Las cajas de decoraciones navideñas se mueven en su estante. Algo se cae arriba, probablemente el librero en el pasillo. Con un último crujido de la ventana del sótano, la habitación vuelve a quedarse en silencio. A unos kilómetros de distancia, la camioneta de Gary está abandonada en el embotellamiento. La radio CB sigue crepitando con fragmentos de pánico. Gary sabía que estaba atrapado, que no podría llegar a la casa de su cuñado, así que hizo lo que todos los demás hicieron. Se bajó. La gente grita y se empuja entre los autos. Los conductores abandonan sus vehículos. Gary es solo una persona más atrapada entre el miedo y el instinto, y entonces el cielo se vuelve blanco. Por un momento, todos en la autopista se detienen. Los gritos, las carreras, el pánico, todo se congela bajo una luz más brillante que cualquier cosa que el ojo humano haya visto jamás. Gary mira hacia la ciudad. Una columna de fuego y humo se eleva hacia el cielo. El fin del mundo para el que pasó años preparándose ha llegado, pero todo lo que preparó está dentro de la camioneta. La carpeta de emergencia sigue abierta en el asiento del pasajero. Los suministros siguen empacados en la parte trasera, y Gary está parado exactamente donde su propio plan le dijo que no debía estar. Afuera, él mira hacia el destello. En el sótano, David levanta la cabeza, mira a su familia apretujada detrás del viejo sofá. Su hija Emma abraza fuertemente a su madre. David hace un inventario visual rápido. No hay heridas ni sangre, y el calentador de agua sigue funcionando. Más importante aún, la casa sigue en pie. Exhala. Se fue la luz. La linterna de su teléfono es la única fuente de luz abajo. Arriba, algo está goteando. Tal vez una tubería o la claraboya. Mira por la ventana del sótano. El cielo sigue azul, pero los pájaros han dejado de cantar. David mira el punto 4, que dice, no ha terminado. La nube radiactiva se acerca. No abras ninguna puerta ni ventana. Esta es la regla más importante. A David se le hunde el estómago al saber que esto es solo el principio. Ahora tienen que esperar. Capítulo 4. 8:23 AM. La hora tranquila. La casa sigue en pie, lo cual por cualquier medida razonable son buenas noticias. David sabe que son buenas noticias. Su cerebro lo está procesando correctamente como buenas noticias. Y sin embargo, hay algo profundamente insatisfactorio en sobrevivir a una explosión nuclear. Porque la parte que todos imaginan, la bola de fuego, la destrucción instantánea, termina en menos de 2 minutos. Lo que viene después, si estás lo suficientemente lejos del epicentro, no es dramático. Y esa es la trampa. El cerebro humano es una máquina de reconocimiento de patrones que pasó varios cientos de miles de años en la sabana africana, aprendiendo a evaluar amenazas por sus propiedades visibles. Si aparecía un depredador, parecía un depredador. Si comenzaba un incendio, producía humo. Si llegaba una inundación, generalmente había agua.
La amenaza se presentaba, tu cerebro la detectaba y tu cuerpo respondía. El sistema funcionaba. La radiación gamma no se presenta así, es incolora, inodora, no tiene ningún sonido distintivo sin la ayuda de un contador Geiger. No emite ninguna firma térmica ni ninguna sensación física a los niveles de exposición que actualmente se dirigen hacia la casa de Caruso, en una trayectoria noroeste a aproximadamente 24 km por hora. La onda expansiva inicial de la detonación a nivel del suelo que impactó en Columbus generó una sobrepresión masiva en toda la ciudad, pero las explosiones a nivel del suelo hacen algo más. Absorben enormes cantidades de tierra, concreto, asfalto y escombros dentro de la propia bola de fuego. Ese material se irradia y se pulveriza en partículas microscópicas. Luego, es transportado por el viento como lluvia radiactiva. Y en esta etapa, esa nube no se parece en nada a una nube. No parece nada, y ahora está a 11 millas de distancia. La familia de David tiene aproximadamente 44 minutos antes de que una nube invisible que transporta lluvia radiactiva pase sobre la casa. Cada minuto que permanezcan sellados dentro, mejora sus probabilidades. Su hija no sabe nada de eso. Ella solo quiere saber dónde está el gato. David mira el punto 4. No abras ninguna ventana ni puerta. Esta es la regla más importante. Su hijo mira la ventana rota del sótano y le pregunta a su papá que si la bomba ya explotó. ¿Por qué siguen aquí abajo? Es la pregunta correcta. La onda expansiva llegó y pasó. La casa sigue en pie. El cielo está azul. Antes de que David pueda responder, se escucha un golpe arriba. Una vez, dos veces, de nuevo, alguien está golpeando la puerta principal. David no se mueve. Una sombra pasa rápidamente por la ventana del sótano. Luego se detiene. Linda Kowalski aparece en el vidrio. Su rostro está pálido, cubierto de ceniza, aterrorizado. Ella los ve. Un puño golpea la ventana. ¡Por favor! Otro golpe. David siente un vacío en el estómago. Cada instinto le dice que la deje entrar. No puede. Toma la mano de su hijo y lo aleja. Un último golpe contra el vidrio y luego silencio. La bomba no es lo que mata a la mayoría de las personas. Lo que mata a la mayoría en una situación como esta es salir demasiado pronto. Esta es la regla del 710 seno agencios, es la parte de la que nadie habla porque requiere quedarse quieto y no hacer nada. Funciona así. Por cada aumento de 7 veces en el tiempo después de la detonación, la tasa de dosis de radiación disminuye por un factor de 10. A las 7 horas, la tasa de dosis afuera es una décima parte de lo que era en la primera hora. A las 49 horas es una centésima parte, lo que significa que el tiempo mismo se convierte en un arma contra la lluvia radiactiva. Cada hora que David y su familia permanecen resguardados detrás de capas de concreto, madera, aislamiento y tierra, reduce drásticamente la dosis que absorben. Al llegar a las 48 horas, un sobreviviente adecuadamente resguardado puede haber recibido solo una pequeña fracción de la dosis de radiación que sufriría alguien expuesto afuera durante los mismos 2 días. Las matemáticas no son complicadas. De hecho, es una de las proposiciones matemáticas más sencillas que David ha encontrado en su carrera como gerente de TI. El cálculo solo requiere 48 horas en el sótano. Y esa es la parte difícil. David baja la mirada al punto 5. 48 horas como mínimo. 24 horas como mínimo absoluto si es necesario. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera tú mismo. Entonces, algo cambia afuera de la ventana del sótano. Es sutil, el tipo de cosa que no notarías si no estuvieras ya observando. Si no hubieras pasado los últimos 51 minutos mirando esa pequeña franja del jardín delantero, el vidrio agrietado y el cielo sobre ella, no notarías que la luz es distinta. Es más difusa. Es como si el sol se hubiera movido detrás de una nube muy delgada y alta que está aplanando las sombras en el césped delantero. David mira fijamente el roble de su vecino. A esta hora de la mañana, su sombra debería ser nítida. En cambio, los bordes están borrosos. David mira el punto 6 y lo lee una vez y luego otra vez. Mira la ventana y luego a su familia. Capítulo 5. 9:16 de la mañana. La lluvia negra. Si ves partículas cayendo afuera, no te acerques a las ventanas. Esto es precipitación radiactiva. Es letal. Ese es el punto 6. David le dice a todos que se muevan al centro de la habitación. No hay pánico en su voz, pero Karen sabe que algo anda mal. Ella se levanta de inmediato y empieza a mover el sofá. Afuera de la ventana del sótano, algo empieza a caer. Tiene el mismo movimiento perezoso y sin dirección que la nieve, la misma indiferencia hacia la gravedad. Es del color de la ceniza, con la textura de arena fina, y se posa delicadamente en el césped delantero de los Caruso, en el techo del auto de Linda Kowalski, sobre las huellas de manos que dejó en la ventana del sótano. David observa cómo el polvo gris las borra lentamente. La mayor parte de la precipitación radiactiva producida por una detonación a nivel del suelo está compuesta por partículas lo suficientemente grandes como para ser visibles a simple vista. No es algo que se entienda comúnmente, pero la imagen popular de la radiación es la de un asesino invisible.
rayos, ondas y emanaciones de una fuente brillante que no puedes ver ni tocar. La precipitación radiactiva de una detonación a nivel del suelo no es así. En realidad, es acero, concreto y material humano, todo vaporizado en el punto de detonación, absorbido por la bola de fuego e irradiado por la reacción nuclear. En ese momento, todo lo que tiene que hacer es seguir las leyes básicas de la física. Lo que sube, tiene que bajar. Las finas partículas grises se asientan sobre los jardines, los cófanos de los autos y los robles, así como en el cabello y la piel de cualquiera que esté afuera. Si vives en un lugar normal y puedes ver nieve en julio, quizá quieras buscar refugio de inmediato. ¿No nos crees? El 1 de marzo de 1954, Estados Unidos detonó un arma termonuclear llamada Castle Bravo en el atolón Bikini, en las Islas Marshall. Fue de 15 megatones, aproximadamente 1000 veces más potente que el arma que destruyó Hiroshima, y casi 3 veces más de lo que sus propios planificadores habían estimado. La detonación vaporizó 10 millones de toneladas de arena, coral y agua, y lo convirtió en una nube radiactiva de 100 millas de ancho. Cuando esa nube llegó al atolón de Rongelap, a 110 millas del sitio de prueba, la precipitación radiactiva parecía nieve. Los niños jugaban con ella. Los adultos simplemente seguían trabajando en sus patios. Rongelap fue evacuado. Los efectos en la salud fueron tan graves y duraderos, incluso mortales, que todo el atolón fue finalmente declarado inhabitable. Durante los siguientes 2 días, la regla del 7 y 10 se convierte en una cuenta regresiva. David mira su teléfono. Le queda 23% de batería. Abre la aplicación de notas y encuentra los números que copió de Reddit hace 2 años en la hoja plastificada. Si alguien saliera ahora mismo, llamemos a eso una dosis de radiación del 100%. Espera 7 horas y es aproximadamente el 10% de eso. Espera 49 horas y baja al 1%. Cada hora que permanecen en este sótano, inclina un poco más las probabilidades a su favor. Afuera, la lluvia radiactiva que cubre el césped delantero de los Caruso está en su punto más peligroso. Este es el momento en que la tasa de dosis está en su punto máximo. Las partículas son frescas, están al máximo de su radiactividad y cubren cada superficie del vecindario. El peor momento es también el momento en que parece que no está pasando nada. David piensa en Linda Kowalski golpeando el vidrio y luego se detiene. No hay nada más que hacer. Vuelve a hacer los cálculos y se queda mirando la hoja plastificada. Los números lo dicen todo. La diferencia entre las primeras horas y las últimas horas es la diferencia entre morir por síndrome agudo de radiación y estar aquí sentado dentro de 48 horas, vivo y preguntándose cómo reconstruir lo que queda. David ahora empieza a darse cuenta de que de esto se trataba realmente la hoja plastificada desde el principio. Sabiendo en este momento exacto, en esta hora exacta cuando cada neurona de su cuerpo le dice que el peligro ya pasó, que los números dicen lo contrario, a las 9:31 de la mañana, la lluvia radiactiva es lo suficientemente visible como para que ni siquiera el vidrio agrietado y polvoriento de la ventana del sótano pueda ocultarla. El césped del frente es gris, el roble es gris, la calle es gris, los autos estacionados son grises, al menos los que todavía tienen todas sus ventanas. Parece invierno, un invierno silencioso y sin color. Emma pregunta si los gatos pueden volver a entrar. No le gusta mojarse, dice ella. No le gusta la nieve. David piensa en el gato, sentado en el alféizar de la ventana de la cocina, con 11 escalones y una puerta muy importante entre él y el sótano. Se imagina cruzando la cocina, abriendo la puerta con llave. Solo tomaría 1 minuto o un error. Una ventana en la planta baja tiene un factor de protección de aproximadamente 1. En otras palabras, es como si no estuviera ahí. A las 9:44 am, la radio CB de Gary Kowalski, abandonada en el asiento del pasajero, crepita una última vez. Un estallido de estática y luego silencio. La autopista se ha convertido en un estacionamiento. Los conductores que abandonaron sus autos yacen inmóviles entre los carriles. El polvo gris se asienta sobre ellos. El reloj sigue avanzando y la regla del 7:10 sigue haciendo efecto. Capítulo 6. 9:16 am. 48 horas. La lluvia radiactiva cae durante 6 horas. La familia come los duraznos. Comen sopa enlatada porque la estufa de camping está en el garaje, y para entrar al garaje hay que abrir una puerta. Y eso no va a pasar. Karen se sienta en la oscuridad y hace listas en su teléfono de todo lo que necesitarán cuando esto termine. Desde que se conocieron, su respuesta ante las catástrofes es la logística. Como a las 3 de la tarde, David empieza a pensar diferente sobre Gary Kowalski. Esa mañana, Gary parecía una advertencia. El tipo que había pasado una década preparándose para el fin del mundo. Y ahora David no está tan seguro. Gary entendía algo que casi nadie más comprendía. El peligro no era la bomba, era todo lo que venía después. David piensa en Linda, en su voz afuera de la ventana del sótano, en los vecinos que nunca lograron bajar. Y luego piensa en lo que sigue. Los Caruso no eran de los que se preparan para el fin del mundo. No eran expertos en supervivencia.
Solo tenían 6 puntos en una hoja plastificada. Al final, el plan cabía en un cajón de cosas inútiles. A veces eso es suficiente. La preparación de Gary lo llevó con total confianza a la decisión que tenía más probabilidades de matarlo. Evacuar en auto es más peligroso que refugiarse en un sótano. 6 horas después de la detonación, la división que comenzó a las 8:07 am ya no es invisible. Está ahí, en el mundo real. Dentro de las primeras horas después de una exposición a altas dosis de radiación, comienzan los síntomas prodrómicos: náuseas, vómitos, diarrea, debilidad, fatiga. Para aquellos que quedaron afuera durante la ventana de la lluvia radiactiva, los que se demoraron demasiado o evacuaron en auto y se quedaron atascados, el cuerpo ya está empezando a pasar factura por esas decisiones. La parte más cruel del síndrome agudo por radiación es lo que viene después. Después de los síntomas prodrómicos iniciales, hay una etapa latente en la que el paciente parece y se siente generalmente sano durante horas, incluso hasta algunas semanas, y luego vuelve a enfermarse gravemente. El cuerpo parece recuperarse, las personas se sienten mejor, hacen planes y luego llega la factura completa. Este no es el problema de David en este momento. El problema de David es la cuestión de la descontaminación. Karen había preguntado qué pasa si necesitan subir y luego volver a bajar. La respuesta es agua y jabón. Quítate la ropa exterior antes de volver a entrar, dúchate con champú, no con acondicionador. Karen lo mira con incredulidad. David explica que los acondicionadores para el cabello contienen compuestos que pueden adherir partículas radiactivas directamente a las hebras de tu cabello. La contaminación queda atrapada debajo de las escamas de proteína. Quitarse solo la capa exterior de ropa puede eliminar hasta el 90% de la contaminación radiactiva. Es algo tan simple y efectivo que constantemente sorprende a las personas que han pasado años y miles de dólares preparándose para este escenario exacto. Exactamente. 24 horas después de la alerta, David sube solo las escaleras del sótano por primera vez. Los niños están dormidos. Karen no intenta detenerlo. Un amanecer tenue, color ceniza, se filtra por las persianas rotas, revelando lo que queda. La cocina está destrozada. La ventana del sureste ya no está. El vidrio está esparcido por todas las superficies. Una fina capa de polvo gris cubre las encimeras. El librero está boca abajo en el pasillo, exactamente donde él lo predijo. La radio en la encimera no funciona. Permanecer dentro durante 48 horas ha reducido la exposición total a la radiación de la familia de David en aproximadamente un 99% en comparación con la primera hora afuera. No necesitaban un búnker para sobrevivir, ni un manual de preparacionista exhaustivo. Ambos sobrevivientes conocidos de la explosión de Hiroshima, que estaban más cerca del hipocentro, sobrevivieron porque estaban bajo tierra en sótanos de concreto protegidos. El sobreviviente conocido más cercano, un hombre llamado Eizo Nomura, estaba en el sótano de un edificio de concreto reforzado a poco más de 150 metros del punto cero. Vivió hasta los 84 años, no tenía una mochila de emergencia. Él tenía un sótano y la suerte de estar en él, igual que David y su familia. David encuentra al gato en el armario de blancos, en la parte superior de las escaleras. Su propio búnker personal desde aproximadamente las 8:22 am de la mañana anterior. De alguna manera, el gato está completamente bien. Afuera, el mundo no lo está. Ahora ya sabes cómo sobrevivir a una explosión nuclear, pero ¿qué pasa si te alcanza la lluvia radiactiva? Descubre lo que realmente le hace a tu cuerpo en radiación, las peores formas de morir. O mira esto.